tiempo límite. El próximo orador en mi lista es el señor Aucán Camar, del Consejo de Todas las Tierras Mapuche. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra en nombre de la organización Consejo de Todas las Tierras de Chile y del CISA con sede en Ginebra. Las recomendaciones de parte del Comité al Estado Parte de Chile fueron muy claras y precisas. Relación a las tierras ancestrales, en el caso del pueblo mapuche, gozan de un estatus jurídico especialmente reconocida en la celebración de un conjunto de tratados entre el Estado y el pueblo mapuche. El pueblo mapuche celebró el último tratado general con el Estado de Chile durante el 1825 y en sus aspectos centrales, en gran medida estos tratados están contenidos en el artículo 37 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por tanto, las tierras ancestrales además están amparadas por los tratados y normativamente están estipuladas preferentemente en el artículo 28 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La observancia, respeto y cumplimiento de los tratados están en el artículo 37 de la misma declaración. A partir de esta situación, y en vista que el Estado chileno no ha cumplido con estas recomendaciones tan relevantes para los pueblos indígenas, urge que el Comité reitere nuevamente las recomendaciones de restitución y reconocimiento de tierras ancestrales y que éstas sean determinadas conjuntamente con los pueblos indígenas y en especial con el pueblo mapuche, constituyendo para estos efectos una comisión paritaria. Señor presidente, los pueblos indígenas somos titulares del derecho a la libre determinación. Esta situación implica que el comité tendría que observar las cuestiones indígenas a la luz de las nuevas normas emergentes, es decir, alrededor del derecho a la libre determinación contenida en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Señor presidente, en Chile el pueblo mapuche se ve enfrentado cotidianamente con distintas actuaciones y medidas políticas y administrativas de parte de las autoridades chilenas que contravienen el derecho a la libre determinación, lo que significa una falta fidedigna de los compromisos con los derechos humanos. Esta situación se verá nuevamente reflejada en los anuncios que ha hecho el actual gobierno sobre la nueva consulta sobre pueblos indígenas, del cual se ha establecido un mecanismo que se utilizará, que lesionan y limitan el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Señor presidente, los pueblos indígenas de Chile necesitamos recomendaciones claras y precisas de parte del comité y que esas recomendaciones se reitere, como es el derecho a la restitución de las tierras en concordancia con los tratados y el derecho a la libre determinación. Quisiéramos ver que el comité nos siga entregando directrices para la búsqueda de soluciones en base a los principios generales de los derechos humanos y en particular salvaguardar el presente y el futuro de los pueblos indígenas de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.